Mejor equipo de categoría base. Al equipo de la Escuela de Fútbol de Jarandilla Femenino Base. Estas chicas, con sus entrenadores, hicieron una gran temporada, con esfuerzo y compromiso de todas, consiguiendo el subcampeonato de Extremadura. Recogen el premio las chicas y entrenadores del equipo de la Escuela de Fútbol de Jarandilla Femenino Base. Luego también muchas gracias al Ayuntamiento por este premio, nos ha hecho mucha ilusión. Y por último, gracias a los padres y a todos aquellos que nos han apoyado y nos han animado hasta el último segundo en cada partido. A la promesa deportiva. Una chica que desde pequeña sabía que la gimnasia rítmica era su deporte. Recoge el premio Abril Pereira Solano. Posible sin mi club de gimnasia rítmica, que es el Club Nashira de Plasencia, y sobre todo sin mi entrenadora Nazaret Santano, que me ha enseñado todo lo que sé ahora mismo. Y también quería darle las gracias a mis padres y a mis compañeras por hacerme todo más o menos divertido. Muchas gracias. Continuamos. Mejor club deportivo. A la Sociedad de Cazadores Cerro Pino por el gran trabajo que realiza fomentando la caza. Socios y directiva del Club Cerro Pino. Me gustaría hacer un agradecimiento especial, que seguramente todos los cazadores se sientan reflejados. Gracias a todos esos padres que nos hicieron cazadores. Gracias a todos esos padres y abuelos por habernos enseñado esta forma de vivir. Unas menciones especiales. En primer lugar, queremos mencionar a un deportista que en cada carrera se supera más y más. Y recoge el premio Jesús Ruiz Fernández. Bueno, buenas tardes. Sobre todo dar la enhorabuena a los premiados y así por adelante. Gracias. De la misma familia. Vamos a mencionar a un padre y un hijo que han compartido premios en el mismo deporte, cada uno en su respectiva categoría. Vamos a ver el primer vídeo y empezamos con José Sánchez. Un aplauso. El premio José Sánchez. ¿Dónde está José? Buenas noches. Y bueno, es un deporte que no tiene mucha seguidora aquí en Jarandilla. Yo estoy en el Club de Villanueva, de la Vera. En un futuro no muy lejano podemos hacer un club aquí en Jarandilla, porque a quien no le gusta tirar arco. Creo que hay mucha gente que le gustaría tirar, pero no sabe dónde, ni cómo, ni...
Bueno, buenas tardes a todos, feliz año, antes de nada. Quiero agradecer a mi entrenador, Manuel Curiel, ¿vale? Que tanto a mi padre como a mí pues, nos ha enseñado casi todo lo que sabemos, ¿vale? Premio al equipo legendario, un equipo que llevó el nombre de Jarandilla hasta la Liga Nacional B. Entrenador del equipo Jarandilla Fútbol Sala. ¡Vamos arriba! Aquí falta mucha gente, somos muy pocos. En esos 3 años que estuvimos, 4, estuvimos 3 años en Nacional B. Yo creo que es el único equipo de Jarandilla que ha competido a nivel nacional. Y nos falta mucha gente. También quiero agradecer a mi tía, que esos 4 años estuvo con nosotros de presidenta. La clave fue que la mayoría de la gente éramos de aquí del pueblo. Y eso se transmitía luego en el pabellón cuando veníamos a jugar. Y la verdad es que nos llevaban en volanda. Toda la gente que venía de fuera, se quedaba flipada. Referente nacional e internacional en las carreras por montaña, medias maratones y maratones, teniendo un gran palmarés personal. No está en estos momentos aquí, va a recoger el trofeo su hijo, pero vamos a ver primero un vídeo. Recoge el premio Kevin, hijo de Mercedes. ¿Está por aquí? Sí. Quiero dar las gracias a toda Jarandilla, a todas las personas que hayan hecho posible de que este año más sea la entrega de premios a los deportistas. Muchas gracias. Pues el deporte, quiero transmitir a través del deporte, pues que es salud, ocio activo, es un desarrollo personal y luego también es cultura, porque mirad, he venido a Cádiz y un sitio, vamos, conocemos nueva gente, nuevas culturas, nuevas tradiciones. Así es que la verdad que les animo a hacer deporte y muchas gracias, que lo pasen bien y hasta otro día. ¡Hasta luego! Habiendo ganado numerosos premios nacionales y su clasificación para el Mundial. Vídeo. Recoge el premio David. ¿David? Extremadura de España y tercero del mundo. Quería dar las gracias al Ayuntamiento por esta mención, a mis padres que me apoyan en todo, a Víctor que está por ahí. Dar las gracias también por enseñarme esta modalidad y gracias a ti también he conseguido este logro. Y a todo mi equipo de la selección extremeña, enhorabuena también a vosotros, chavales. Vamos con el premio al fomento deportivo. A Javier Rodríguez Torrecilla por la cantidad de premios obtenidos fomentando los servicios cinegéticos. A Javier Rodríguez. La caza genera muchísima riqueza. No se sabe, pero genera local, regional y nacional muchísima riqueza. Puestos de trabajo, hay que estar en condición física, por ejemplo, si quieres cazar aquí en la sierra con condiciones físicas, hay mucho deporte.
Para terminar, y no por ello menos importante, queremos premiar la labor de, ya digo el nombre directamente para ese aplauso grande, porque además es que yo lo vivo aquí en la Casa de la Cultura, todos, es de manera continua. Santiago Hernández Cano Acosta y el derecho Torneo Escolar de Ajedrez Francisco Bernardo Huerta. Muchas gracias. Recoge el premio Santiago Hernández. Sobre todo lo que hay que hacer cuando se está aquí arriba es agradecer, porque no solamente organizar un torneo y que salga muy bien, detrás de todo eso hay mucha gente que ha participado y que consigue, gracias a su esfuerzo, no solo al mío, que se pueda llevar a buen puerto las actividades. Queremos que se extienda por toda la comarca de La Vera, que sea un torneo comarcal, que cada año se celebre en un pueblo, de ese modo potenciaremos el ajedrez en cada uno de esos municipios.